¿Has notado que el indicador de combustible parece que cae más rápido que antes? Cargas gasolina y conduces de la misma manera. No cambia sus rutas, no camina, estirando el engranaje. Pero aún así, el coche recorre ahora 80, a veces incluso 100 kilómetros, menos combustible por tanque que el año pasado. La mayoría de la gente culpa al gasolina en mal estado, bujía vieja o simplemente la edad del coche aceptado. Esto se considera un desgaste normal, pero la verdad es que eso no es normal, es un robo. Sucesos silenciosos, todos los días, bajo el capó de tu coche. En los coches, los sistemas modernos tienen sensores específicos que funcionan como el cerebro del sistema inyección. Cuando estos sensores se vuelven sucios o perezosos, empiezan enviando información incorrecta a unidad de control electrónico. El resultado es simple y cruel. El motor empieza a inyectar más combustible del necesario, se inunda los cilindros, aumenta el consumo y terminas gastando más dinero sin darte cuenta. Y lo peor es que vas al taller, al mecánico, escanea la máquina, pero no encuentra nada. La luz de verificación del motor está encendida y carga mucho, solamente decir que todo es normal. En este vídeo te mostraré exactamente dónde. Hay 5 sensores que activan el consumo, cómo solucionar esto gastando poco y cómo volver a tu coche en sus hábitos de consumo cuando se fue fábrica. Quédate hasta el final porque el último sensor de la lista es el más importante de todos. Está a cargo del funcionamiento de todo el motor y si es ignorado, además de beber combustible, puede destruir el catalizador, que es una de las piezas más caras del coche. Vamos. Comience con un sensor, que muchas personas piensan que solo es útil para mover uno puntero en el panel. Número 1. Sensor de temperatura del refrigerante, conocido como CE. La mayoría de los conductores creen que si el marcador de la temperatura está en el medio, el sensor está. Funciona perfectamente. Excepto que no lo es. Así es. Este sensor se practica como el estrangulamiento de los coches modernos. Al arrancar el motor por la mañana, el motor está frío, combustible. No se vaporiza correctamente y el motor está frío. Entonces, la forma central para entrar en modo calefacción, conocida como abierta bucle. En este modo, el coche ignora economía y arroja combustible extra para mantener un funcionamiento estable, es decir, intencional. El problema empieza con el tiempo. Este sensor permanece en contacto directamente con el sistema de refrigeración y, con el tiempo, se acumula óxido y lodos, residuos minerales y suciedad del aditivo. Cuando eso sucede, empieza a mentir. Puedes informar al centro de llamadas que el motor está a 70 grados, cuando en realidad ya pasó fácilmente los 90. El resultado es que el coche cree que todavía está frío y sigue enriqueciendo la mezcla aún más después del calentamiento. En la práctica, funciona todo el día en modo calefacción, gastando entre un 10% y un 15% más combustible sin darte cuenta. La solución es sencilla. La TEC normalmente se encuentra cerca de la válvula del termostato. Si el sí, la punta está oscura, corroída o tiene sí, parece oxidado, lo mejor es reemplazarlo. En Brasil, este sensor suele costar poco, generalmente por debajo de AR100, dependiendo del modelo. Incluso podrías intentarlo. Limpiar con un cepillo de latón y secar. El contacto es importante, pero el intercambio suele ser mejor costo-beneficio. Número 2. Sensor de temperatura del aire. Es cierto, el IAT. Los motores no queman o volumen de aire, queman oxígeno, aire frío. El aire es más denso, el aire caliente es más ligero. Para mantener la mezcla ideal alrededor 7 partes de aire por una de combustible, el centro de control necesita saber exactamente la temperatura del aire que es entrante. El problema es que este sensor
generalmente se ubica en el conducto de admisión o en el colector. Con el tiempo, será cubierto de aceite que sale del respiradero de motor, humos y polvo del PCB que pasó por el filtro de aire. Esa suciedad funciona como una chaqueta térmica. Cuando entra aire frío, el sensor tarda un poco en percibir el cambio, porque está aislado, a través de la capa de tierra. Informa que el aire es más cálido de lo que realmente es. Lo es. La oficina central, pensando que el aire es caliente y pobre en oxígeno, detrás de la punta de ignición para evitar la detonación. El coche pierde respuesta, se vuelve lento y al final terminas presionando más el acelerador para compensar. Resultado, más consumo. Este es uno de los sensores más fáciles para resolver. Generalmente lo arrestan por un diseño sencillo con clip o a presión. Solo tienes que quitarlo. Aplique limpiador de contactos o limpiador MAF directamente sobre el sensor, sin tocarlo con dedos. Debido a la oleosidad de la piel, puede dañar el componente. Después limpieza. La respuesta del acelerador mejora instantánea. Número 3. Sensor de masa de aire, conocida como MF. Hay un mito muy peligroso que esto. El sensor solo necesita atención cuando se enciende la luz de verificación del motor. Esta mentira no. Pierdes dinero cada vez que vas a posición. El funcionamiento del MAF es extremadamente preciso. En su interior hay un alambre de platino calentado a una temperatura muy alta, normalmente aproximadamente 200 grados por encima de la temperatura ambiente. A medida que el aire pasa a través de este cable, se enfría. La unidad de control mide cuánto se necesita energía eléctrica para mantener ese cable caliente. Con eso, ella sabe exactamente cuánta masa de aire hay entrando al motor. Y aquí es donde, villano silencioso, filtros de aire, zapatillas deportivas engrasadas. Cuando el filtro recibe exceso de aceite, microgotas terminan siendo absorbidos por la admisión. Este aceite se pega al alambre caliente de MAF y, literalmente, la cocina allí. Aquí quedan atrapados el polvo y las partículas suspendidas en el aire. Aceite, formando una costra aislante. El aire sigue pasando, pero ya no puede más. Enfríe el cable correctamente. El sensor luego informa que hay menos aire. Entrar en el motor de lo que realmente está pasando. La unidad central reduce la inyección de combustible. A primera vista parece algo bueno. Menos combustible, más economía. Excepto que no. Cuando la mezcla se pone demasiado pobre, el auto comienza a... Si fallas, pierdes tu respuesta y te ahogas. Instintivamente te adentras más en el acelerador, se utiliza para compensar. El coche entra en modo de alta carga, inyecta más combustible y termina gastando aún más para hacer exactamente el mismo trabajo. Es un ciclo de desperdicio. Aquí hay uno. Advertencia importante. Nunca utilice agua limpia, limpiador de carburador o de frenos en el sensor MAF. Los productos son agresivos. Derriten y se rompe el plástico del sensor o el cable. Platino. El procedimiento correcto es retire el sensor y úselo exclusivamente limpiador MAF, que se evapora sin dejar residuos. Rocíe a distancia, sin tocar, con un paño, un cepillo o un dedo. Este hilo es extremadamente frágil. Un sensor MAF sucio puede costar fácilmente entre el 10% y el 20% de consumo. Una limpieza adecuada suele regresar inmediatamente de 3 a 4 km por litro en muchos coches. Número 4. Sensor MAP o sensor de presión absoluta de colector. Mientras el MAF mide el flujo, el MAP mide la carga, evalúa el vacío dentro del motor para entender si está en ralentí, en crucero ligero o que requiere toda la fuerza en un ascenso, por cima, por ejemplo. ¿Cómo funciona este sensor? Se directamente en el colector de admisión. Es el punto cero de acumulación de carbón. En los motores modernos, especialmente aquellos con inyección directa, se produce acumulación de lodos y carbón
muy rápido. He visto sensores de mapas con pequeño agujero de lectura completamente obstruido, con sustancia viscosa negro. Cuando esto sucede, el sensor no percibe cambios de vacío con velocidad. Pisas el acelerador y la oficina central tarda en comprender que la carga aumentó. El coche empezó a funcionar mal, a fallar y pronto. Entonces la unidad de control exagera la inyección para compensar el retraso. Este ciclo de retraso y el exceso destruye el consumo en uso diario. La corrección es sencilla. Normalmente el map se mantiene en su lugar mediante un único tornillo. Retire, observe el orificio. Si está sucio, utilice una herramienta, plástico, nunca metal, para desatascar. Limpie cuidadosamente el sensor con una solución limpiadora. Limpiador de contactos electrónicos MOF o MAF. Aprovecha para comprobar el anillo de sello. Si está seco o aplanado, tienes una entrada falsa de aire que causa lentitud, altura y más desperdicio de combustible. Las ONG solucionan esto. Hasta ahora, corregimos la temperatura, la densidad del aire, caudal y carga del motor, pero nada de eso. Tiene importancia si el jefe del sistema es el combustible es lento. Número 5. Sensor de oxígeno antes del catalizador. Los dos famosos precatalizadores. Existe otro mito peligroso. Sensor de el oxígeno solo funciona o se descompone. La realidad es que se vuelve perezoso, mucho antes de que falle. Un nuevo sensor alterna su voltaje varias veces por, en segundo lugar, pasar de una mezcla pobre a una rica. Ajuste rápido del combustible en tiempo real. Con el tiempo, normalmente. Después de 120,000 kilómetros, residuos de combustión, aceite, azufre y aditivos contaminan el elemento sensor. Continúa. Está funcionando, pero reacciona más lentamente. Cuando esto sucede, el sistema central comienza a sobrecorrección. Añada combustible. Demasiado. Entonces, quita demasiado. Entonces, vuelve a ponerlo. El motor pasa una gran cantidad, trabajando un poco parte del tiempo rico. En la mayoría de los casos, eso no es. No se enciende en absoluto en el tablero, solo se reduce silenciosamente entre un 10% y un 15% del consumo. Y lo que es peor, este combustible, el exceso, va directamente al convertidor catalítico. Con el tiempo, la supercerámica interna se calienta y se derrite. Luego lo reemplazas, sensor relativamente económico para un catalizador que cuesta miles de reales. En Brasil, incluso existen métodos de limpieza, como la inmersión en combustible o quema superficial de residuos. Pero, para ser más directo, este es un sensor donde el reemplazo es la elección inteligente. Si tu coche ya ha superado los 150,000 kilómetros, 1,000 kilómetros, y este sensor nunca ha sido reemplazado, el ahorro de combustible compensa la parte en unos meses. Y antes de terminar, hay otro culpable oculto, que es necesario mencionar: el sensor de presión de la línea de combustible. En los autos más caros modernos, si ese sensor si se descalibra, hace funcionar la bomba, con presión excesiva. El combustible es forzado por los inyectores, incluso cuando no deberías. Si ya has resuelto todo eso y aún sientes un fuerte olor a gasolina, o el consumo de combustible está por las nubes, esto necesita ser verificado. El resumen es simple: tu coche no es viejo. Estás recibiendo información maliciosa. Cámbiala. El sensor de temperatura si el motor, nunca salir del modo de calefacción. Limpiar el sensor de admisión de aire. Límpialo. Corregir MF. Limpiar el MAP. Y no ignore un sensor de oxígeno cansado. Se pueden conseguir piezas baratas y sencillas. Cuesta una fortuna en la gasolinera. Pero advertencia: limpiar los sensores es solo la mitad de la batalla.
Si crees que abastecer con gasolina premium siempre se protege el motor, es posible que estés cayendo en el mayor mito del marketing automotriz. Haga clic aquí. Próximo vídeo aquí del Mundo Auto J. Descubre por qué la posición que ocupas. La confianza puede estar destruyendo exactamente los sensores que acabas de arreglar. Mira esto antes del próximo. Suministrar.